Gracias, presidente, señorías, consejero. Paradojas de la vida. Hace poco menos de un año presentaba usted en esta Cámara el proyecto de presupuestos para el 2020, un presupuesto o un proyecto que definía como prudente, porque a pesar de haberse hecho a ciegas, sin tener definidos los parámetros de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para 2020, y además con un alto nivel de incertidumbre económica a nivel internacional, a nivel europeo y a nivel español, a pesar de todo eso, usted estimaba un más que prudente crecimiento económico del 1,3% del PIB. Como verá, no parece que estas declaraciones las ha hecho apenas hace 11 meses, sino que parece que han pasado 100. Lo que hace un año era un más que prudente crecimiento económico del 1,3% del PIB, ahora es una quimera, una disminución hasta el tercer trimestre del 36%. Y eso es que en los últimos 7 meses parece que hubiera pasado toda una vida. En materia económica, al menos 8 hitos importantes acaecidos en este año 2020. En primer lugar, la fecha del 14 de marzo, fecha en la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, el confinamiento de la población, el cero turístico y la paralización de la economía. Una situación que de momento, parece que superado en alguna medida los rebrotes iniciados el pasado mes de agosto, está algo más controlada. Eso sí, algo más controlada siempre y cuando exista o se siga manteniendo el compromiso de la ciudadanía por lo menos hasta que salga la tan ansiada vacuna, de cumplir con las exigencias sanitarias impuestas, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. En segundo lugar, las consecuencias sociales y económicas de esa mayor crisis sanitaria de la historia contemporánea, una crisis sin precedentes y cuyas consecuencias de momento son impredecibles, consecuencias no obstante que ahora y por muchos años nos toca afrontar. En tercer lugar, la firma el pasado 30 de mayo del Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias y cuyo gran valor al margen de su contenido es la expresión de la unidad de casi toda la sociedad canaria. En cuarto lugar, y además sumado al anterior, la aprobación por el Consejo de Gobierno el 1 de octubre del Plan de Reactivación como un instrumento para dar una respuesta organizada a las consecuencias sociales y económicas producto de la crisis sanitaria de COVID-19. La quinta, la aprobación por parte del Gobierno de España el 16 de junio del Fondo COVID-19 de 16.000 millones de euros no reembolsables, que para Canarias se traducen en unos 600 millones de euros, además de la autorización para destinar el uso del superávit de ejercicios anteriores a atender necesidades de financiación del déficit que se registra en el 2020. El sexto, el visto bueno por el Consejo de Europa el 21 de julio, de los presupuestos 21-27, la buena posición que se ha conseguido para las regiones ultraperiféricas en el marco de esta financiación plurianual en el que se mantienen los recursos para la aplicación de políticas moduladas a la realidad de estos territorios, en definitiva también a la realidad de Canarias, y el plan de recuperación europeo del que a España le corresponden 140.000 millones de euros y que esperemos que el Gobierno estatal reparta entre las comunidades autónomas con los mismos criterios con los que la Unión Europea lo hizo entre sus Estados miembros. En séptimo, su anuncio el mes de agosto de que este Gobierno iba a presentar a la Cámara un proyecto de ley de presupuestos generales para el 2021, obligado a elaborar con más, quizás, o igual por lo menos, pero con más, estando más a ciegas que lo que hizo en el 2020. Y por último, y de momento, los compromisos adquiridos el 5 de octubre por la ministra de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que han permitido despejar las incógnitas que impedían elaborar las cuentas canarias, al mantener por una parte los adelantos de la financiación autonómica, igual que en el año 2020, y por otra, fijar una tasa de referencia de déficit del 2,2%. En definitiva, unos compromisos que dan la oportunidad a Canarias que cuente en el 2021 con unos presupuestos sin recortes de los servicios públicos y sin recortes de la inversión. Y en todo este escenario, 5 preguntas, consejero. ¿Qué impacto va a tener la suspensión de las reglas fiscales anunciadas por el Gobierno en la elaboración de los presupuestos del 21? ¿Cuál es el importe que prevé el Gobierno de Canarias obtener mediante ingresos propios? Y con respecto a los 516 millones de la sentencia del convenio de carreteras que el Gobierno de España imputó a
más superávit en el 18, usted comentó en la última comisión que ha habido una interpretación jurídica controvertida, como siempre, según usted, se interpretan las normas. Y las preguntas son, ¿en qué consiste esta controvertida interpretación? ¿Quién hace esa interpretación y qué consecuencias tendría para los presupuestos canarios? Muchas gracias. Gracias, presidente. Consejero, como le dije antes, hace un año cuando presentaba el proyecto de presupuesto del 2020, un proyecto que estaba elaborando a ciegas, obligado y, por tanto, incierto, usted dijo que, bueno, que tenía un incremento, dijo antes, sobre el 19 de unos 217 millones, pero también daba usted en aquel momento una buena noticia, y es que de aprobarse los presupuestos generales del Estado, pues podría incrementarse unos 300 más. Pues nuevamente, paradojas de la vida, no hubo presupuestos estatales, pero la realidad es que el presupuesto canario, pues el del 2020 está incrementado en bastante más que esos 300 millones de euros, unos 700, como ha dicho usted, pero también le digo que dadas las razones de ese incremento, creo que todos estamos de acuerdo que mejor nos hubiéramos quedado como estábamos. Pero bueno, estamos aquí, toca lidiar con lo que tenemos, y la realidad es que de cara a los presupuestos del 21, el Gobierno se encuentra en una posición mucho mejor que la que se encontraba cuando elaboró los presupuestos del 20. Desde el mes de agosto, usted tenía claro que, a pesar de las dudas y de las incógnitas existentes en aquel momento, iba a presentar en esta Cámara un presupuesto para el 21, porque sin presupuesto como instrumento estructurante era muy difícil gobernar y orientar las prioridades. Y esas incógnitas, o mejor dicho, parte de esas incógnitas, pues fueron las que se despejaron el pasado 5 de octubre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y en estos momentos el Gobierno pues sostiene, y con lógica, que puede garantizar que el presupuesto del 21 sea un presupuesto en el que no habrá recortes de los servicios públicos a pesar de la caída de la riqueza de nuestra comunidad, que se mantendrán las inversiones, las ayudas a los sectores vulnerables, las ayudas a los sectores económicos, e incluso dijo usted el otro día en la comisión que el presupuesto que el Gobierno presentará a esta Cámara pues podría ser un presupuesto expansivo superior al 2020, también lo acaba de decir ahora, con lo que el presupuesto del 2021, indudablemente, pues será un presupuesto que responda a la gravedad del momento económico. Con respecto a lo que las manifestaciones del señor Enseñat en su intervención hace un momento, decirle que, me dan ganas de decirle pues que le dijo la sartén al caso, porque está el Partido Popular bonito para hablar de gestiones de crisis. Porque si quiere, hablamos de la crisis del Prestige. Si quiere, hablamos de la crisis del Jack. Y si quiere, hablamos de la crisis económica y financiera del año 2008, en que Canarias, solo en Canarias, quedaron más de 50.000 familias pues por debajo del umbral de la pobreza. Con lo cual, mejor creo que hacer y después hablar o criticar. Usted, consejero, en el presupuesto inicial del año 2020, en lo que son servicios públicos fundamentales, en sanidad, en educación y en acción social, pues tenía presupuestados en el inicial unos 4.749 o 4.750 millones de euros. Y si a eso le añadíamos pues el fomento al empleo y el acceso a la vivienda, pues 376 más, en total unos 5.126 millones de euros. Y a mí, si puede ser, consejero, lo que me gustaría es qué cantidad es la que en principio pretende usted pues incrementar sobre estas cantidades que venían o que estaban previstas en el presupuesto inicial del 2020. En cualquier caso, tal como también dijeron antes, dijo el señor Barragán, hay que poner seguros porque puede darse el contratiempo de que el 21 pues terminara por no ser el año más duro, sino que esa dureza se trasladara a los años 22 y 23. Por eso entendemos, consejero, que al endeudamiento, como bien dijo, solo debe recurrirse en última instancia y solo si es estrictamente necesario, porque obviamente la deuda hay que pagarla y si se usa de forma irresponsable, pues va a ser simplemente pan para hoy y hambre para mañana. E incluso en lo que respecta a las partidas correspondientes a la financiación autonómica o las daciones a cuentas de la financiación autonómica en los años 20 y 21 que se actualizan en esos años al margen del comportamiento del PIB, pues está claro que esos excesos de aportaciones que nos hagan en el 20, en el 21, en el 22 y 23 tendremos que devolverlo. Y no podemos olvidar
que todas estas medidas que son anticíclicas son excepcionales por la crisis a consecuencia pues, de la pandemia y es necesario cuanto antes volver a una estrategia de consolidación fiscal de manera que se garantice pues, una financiación sostenible. También usted comentó algo de lo que quiero hacer énfasis y es de la necesidad de que España cuente con unos presupuestos generales para el 2021 y en este punto sí que vuelvo, tal como hice en la comisión, pues hacer un llamamiento desde mi grupo parlamentario, desde Nueva Canaria, a los diputados canarios en las Cortes Generales para que apoyen los presupuestos generales del Estado para el 21, porque es que son unos presupuestos esenciales para Canarias. Canarias necesita más que nunca estos presupuestos estatales, por lo que no nos podemos permitir ni su retraso y mucho menos su prórroga, porque la de los presupuestos generales del Estado, en principio es de las vías más importantes para captar los programas económicos del régimen económico y fiscal, cumplir con el Estatuto y reclamar que se liberen los 516 millones de euros de la sentencia del convenio de carreteras imputado a superávit, como los otros 500 millones que usted antes comentó que irían incluidos en el convenio actual de carreteras, pues supongo que a través de una deuda y también pues para encauzar los fondos de la Unión Europea para la recuperación. Es importante, muy importante también el que desde el Congreso de los Diputados se lleve a cabo pues, un impulso a la tramitación, a la agilización y la simplificación administrativa mediante la simplificación pues, de las leyes, de contratos del sector público fundamentalmente y también de la función pública, porque si no, todo el dinero que nos llegue difícil tenemos para gestionarlo, porque además es que el coronavirus ha modificado sustancialmente las necesidades y la demanda de la ciudadanía y urge adaptar pues, las normas a la realidad. Por último, señorías, decir que estamos en un momento crucial en el que debe imperar el encuentro y el acuerdo frente a la confrontación, porque el enfrentamiento y la crispación no son el mejor escenario para abordar una tarea tan complicada como la de combatir los efectos sanitarios, sociales y económicos de una pandemia como la que estamos viviendo. Gracias.